Muy bien. Doctor Juan Camilo, ¿me escucha? Sí, profesor, sí lo escucho. Perfecto. Muy bien. Muy buenas noches, Bajito, sí. doctor Juan Camilo. Muy buenas noches a todos, estimados participantes que nos conectamos a través de la virtualidad en este webinar desarrollado por la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, gratuito, y estamos desarrollándolo como siempre una vez al mes. Y en este caso tenemos la oportunidad de poder contar con un ponente internacional a quien agradecemos muy gentilmente nuevamente su participación, no solo en el webinar, sino también en muchos eventos académicos anteriores y también posteriores que vamos a tener con el doctor Juan Camilo Hernández, quien nos acompaña a través de la virtualidad desde el país hermano de Colombia. Muy bien, estimados participantes, les quería comentar antes de iniciar con el webinar que quien les habla es el vocal de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, el farmacéutico José Daga Villalobos, y este webinar cuenta con los auspicios del Colegio Químico Farmacéutico de la Provincia Constitucional del Callao y del Colegio Químico Farmacéutico del Departamento de Loreto. Muy bien, antes de iniciar vamos a dar unas recomendaciones. Por ejemplo, las preguntas van a desarrollarse al final de la ponencia, activando su micrófono o pueden ir dejando en el chat del Zoom sus interrogantes. Al término de ello vamos a dar lectura. El webinar es gratuito, pero la certificación es opcional previo pago correspondiente. Con respecto a los certificados, serán enviados dentro de 15 días hábiles, no cuentan sábados y domingos ni feriados, a los correos en donde ustedes se puedan registrar durante la inscripción. Con respecto a la ausencia, el participante que no tenga asistencia para una evaluación tendrá, perdón, que dar una evaluación para obtener la certificación. Se les pide encarecidamente que los micrófonos estén silenciados para no interrumpir al doctor Juan Camilo, y con respecto a la asistencia es necesaria para la certificación, y durante el transcurso del webinar se va a enviar en el chat el link para que ustedes puedan registrar su asistencia. Los socios hábiles de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria tendrán la certificación gratuita si están al día en los pagos y tienen asistencia registrada. Con respecto a la inversión para obtener el certificado, de los no socios deben hacer el pago respectivo hasta hoy y los extranjeros hasta el día de mañana. ¿Sí? Muy bien, entonces ya mencionado esto, vamos a mencionar un poco de la gran trayectoria de nuestro invitado y gran amigo, el doctor Juan Camilo Hernández. Como les dije, nos acompaña desde el país de Colombia. Él es químico farmacéutico con 14 años de experiencia en servicios de alto nivel de complejidad especializados en oncología. Dentro de su formación académica superior, es químico farmacéutico por la Universidad de Antioquia, Medellín, en marzo del 2012. Ha realizado también una maestría en Economía de la Salud por la Universidad CES en Medellín en julio del año 2023. Asimismo, ha realizado una especialización de mercadeo por la Universidad EAFIT en Medellín, fecha de grado abril del año 2026, este mes. Y como experiencia, pues es gerente de mercadeo de la empresa Alfarma, es director técnico de servicio farmacéutico en la Clínica de Oncología Astorga en Medellín, director técnico del Servicio Farmacéutico Oncólogo del Occidente en Manizales y Armenia, químico farmacéutico y control de calidad de Central de Mezclas en IMAT Oncomédica, Sociedad Anónima en Montería. Tiene artículos también publicados como aplicaciones de la inteligencia artificial en la farmacología básica y clínica y nuevos registros sanitarios en oncología en Colombia durante la pandemia COVID-19. Muy bien, estimado doctor Juan Camilo, muchísimas gracias nuevamente por su participación y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con el webinar de hoy. Muchas gracias. Listo, profesor José. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación. Siempre va a ser un gusto pues compartir esas experiencias que tenemos entre ambos países y espero pues vernos pronto en el congreso que vamos a tener de forma presencial. Como lo Así comentó el es. profesor José Haga, entonces vamos a empezar con una actividad académica hoy que tiene como título lo que es la parte de adherencia en tratamientos farmacológicos. José, ¿me confirmas por favor si estás viendo la pantalla? Todavía, doctor, todavía no se aprecia.
Mm. Voy a intentar nuevamente. Ya, ahora sí, doctor, ¿lo puede colocar por favor en modo presentación? Claro que sí. Espérame un segundo, por favor. Mm, mm, mm. Ya, José, ya la ves. Perfecto, doctor. Listo. Ahora sí, iniciamos. Listo, entonces como les comentó el profesor José, el día de hoy es como hablar un tema que es bien importante, que tiene que ver con el impacto de la herencia en tratamientos oncológicos. Vamos a hacer como un pequeño recorrido en este camino donde vamos a hablar de definiciones, qué es adherencia, también vamos a hablar, pues como se saben, qué es tratamientos oncológicos, de lo que es el cáncer y vamos a mirar entonces unas definiciones que se tienen, vamos a ver una parte de epidemiología en Perú, cómo está Perú actualmente en temas oncológicos, todo lo que tiene que ver con incidencia, prevalencia, mortalidad. Vamos a hablar también lo que tiene que ver con unos casos o unos ejercicios prácticos que se van a hacer asociados a lo que son tratamientos oncológicos en terapias orales por administración oral y otros que son asociados a tratamientos que son tratamientos endovenosos para darnos cuenta de la importancia que tiene la herencia. Como lo menciona el profesor José, muchas veces muchos tratamientos, digamos, oncológicos no tienen su desenlace esperado. No puede ser en algunas veces por falla terapéutica, sino también porque no somos adherentes a los tratamientos. Entonces quiero inicialmente hacer este ejercicio con esta diapositiva y que entonces tomen el QR y pongan una sola palabra, la primera palabra que les llegue a la mente sobre esta presentación que vamos a hacer, que es el impacto de la herencia en tratamientos oncológicos. Voy a dejar este QR ahí para que vayan tomando la foto y vayan poniendo ahí la palabra en un par de minuticos para ir empezando. Voy a dar un minutico más para que algunas personas se animen y pongan en el QR qué es la primera palabra que les llega con este título. Y ya en el transcurso de la presentación, pues vamos a ir mirando si en realidad sí está pues como asociado a lo que vamos a tener acá como objetivo. Vamos a esperar unos 30 segunditos más. Ya vemos que hay algunas palabras que están teniendo mayor tamaño es porque quizás se han ido repitiendo, entonces van siendo como el factor común en en este ejercicio.
Listo, voy a copiar entonces estas palabras y hacemos el ejercicio al final a ver si hay alguna variación. Listo. Entonces coloqué las tres palabras que ven de tamaño mayor, que es necesario, que es adherencia y que es seguimiento. Y ahora al final hacemos otro mismo ejercicio para ver entonces cómo pudimos haber variado. Como les comenté al inicio de la presentación, entonces se va a dividir la presentación pues en lo que tiene que ver la parte conceptual, de lo que tiene que ver adherencia, tiene que ver cáncer. Posterior a esto vamos a ver todo lo que va a ver con la parte de epidemiología en Perú, cómo está actualmente Perú en temas epidemiológicos en cáncer. Vamos a ver unas generalidades de lo que es adherencia, vamos a hacer un ejercicio, digamos, práctico en tratamientos orales, tratamientos endovenosos. Al final unas conclusiones como para determinar qué tan suficiente fue pues como esta presentación para cada uno de nosotros. Entonces, para empezar con el concepto de adherencia, antes de empezar como con estos temas de adherencia, siempre tenía como el pensamiento de que la parte de adherencia solamente estaba asociado a cuando una persona se administra un medicamento y vamos a ver que la Organización Mundial de la Salud ha, digamos, compartido esta definición desde hace más de 20 años, donde nos habla textualmente que la adherencia es el grado y conducta de un paciente en relación con la toma de medicamentos, en seguimiento de una dieta o modificación de hábitos de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Entonces vamos a ver que ya vienen unos conceptos acá que son nuevos para pues, muchos de nosotros, que es la parte de seguimiento a una dieta, modificación de hábitos de vida. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, podemos, digamos, entender que muchos de los tratamientos y para que una persona sea adherente debe tener, digamos, una cantidad de criterios necesarios para que se pueda administrar el medicamento de la forma adecuada y en algunas oportunidades debemos tener el acompañamiento del núcleo familiar o de las personas o de la red de apoyo para que se pueda cumplir todos estos conceptos que vemos acá en esta definición. Continuando entonces con la parte de las definiciones, ¿qué es el cáncer? Entonces acá vamos a ver unas figuras que nos van a mostrar de una forma gráfica qué es el cáncer. Entonces todos nosotros dentro de nuestro cuerpo tenemos muchas células. Estas células, vemos acá que en la parte superior, en la parte donde aparece la letra A, son las células redonditas. Estas células, pues digamos que son células normales que tienen un proceso natural de crecimiento que se llama mitosis. ¿Qué es mitosis? Es, digamos, una división celular en el cual una célula redondita normal tiene una división de dos células hijas, por decirlo así, y así se van, digamos, desarrollando. Es necesario tener en cuenta este concepto porque es importante saber que se crecen de una forma ordenada. Una célula se divide en dos y también tiene un ciclo, digamos, de tiempo de vida, un ciclo de muerte programado. Es decir, estas células se reproducen de forma normal y también, digamos, que tienen un tiempo de muerte adecuado. ¿Qué sucede cuando estas células que son redonditas se colocan como las de abajo, que están pues como un poco amorfas, pues están como raras? Lo que sucede con estas células es que estas células ya pierden esos dos principios, ya se empiezan a reproducir de una forma exponencial, vemos que se empiezan a reproducir demasiado y que no controlan su muerte. Por ende, vamos a ver que en la figura inferior, en la letra B, vamos a ver como una acumulación de esas células y es ahí donde se generan los tumores y los tumores se pueden, pues, digamos, agrupar o se pueden adherir a algún órgano cuando se habla, pues, de tumores sólidos como mama, estómago, pulmón, páncreas. Se habla de oncología y cuando, digamos, sus tumores, digamos que están a través de los vasos sanguíneos del sistema linfático, se denomina hemato-oncología. ¿Cómo está el tema de epidemiología de cáncer en Perú? Entonces, estos son unos datos que salen de Globocan. Globocan es el Observatorio Mundial de Cáncer, donde llega toda la información de oncología y lo que nos da pues como la credibilidad de ver que estos datos son los datos que están actualmente en Perú. Para entender esto, entonces, como nos explican en la universidad, es como un vaso lleno de agua donde la palabra incidencia son como los casos nuevos y vemos pues que estas goticas de agua son como pacientes que entran a este vaso. Estos son los pacientes, digamos, que tienen la enfermedad de cáncer. Dentro de este vaso hay unos pacientes que ya prevalecen, es decir, pacientes que ya están diagnosticados con este tratamiento y digamos que tiene una forma de salir de este vaso, pacientes que posiblemente se curan o pacientes que se mueren.
Entonces sí es muy importante tener en cuenta esto. Incidencia de los pacientes que son nuevos, diagnosticados durante un periodo de tiempo. Prevalencia son los pacientes que prevalecen, que ya tienen pues como ese diagnóstico. Los pacientes pues que mueren por alguna condición oncológica o hemato-oncológica y los pacientes que se curan. Acá vamos a ver entonces los datos que hay en Perú, pues los casos nuevos, que son estos azules, o la incidencia de las góticas que van ingresando al vaso, son aproximadamente 73.000 casos nuevos. Números de muertes asociadas a oncología, más o menos la mitad, unos 36.000 casos. Y número de pacientes que son prevalentes, o sea, que prevalecen durante un periodo de 5 años con esta patología, son 185.000. Cuando vamos a hacer como una descripción un poco más específica, vamos a ver que en el 2022, que es el último dato que tiene Globocan, hay aproximadamente una población de cerca de 34 millones de habitantes, donde vemos que lo que es la población masculina y la población femenina tienen, digamos, una similitud, es decir, eso es una balanza donde están los dos muy iguales. Y vamos a ver entonces incidencia, como les dije, el número de casos nuevos de cáncer. Y vamos a ver que en este caso se diagnostican más casos de cáncer para el género femenino, cerca de 40.000, y para el género masculino, cerca de 33.000. Este número 72.000 era el número que habíamos visto inicialmente. Para el caso de la mortalidad, pues digamos que el hecho de que las mujeres tengan más incidencia en cáncer, pues probablemente o seguramente ayuda a que los diagnósticos sean más complejos y que la mortalidad esté más asociada en Perú en temas de cáncer hacia las mujeres que hacia los hombres. Acá vamos a ver los 5 tipos de cáncer más comunes que tienen más incidencia, no más mortalidad, sino más incidencia en Perú, donde vemos que el primer caso, cerca del 12% de los casos nuevos, están asociados con cáncer de próstata, seguido del 11% con cáncer de mama, que es este púrpura que vemos acá. El color azul sería cáncer de estómago, sigue color rectal y sigue cervix. Vamos a ver que prácticamente la mitad de esta gráfica tiene estos 5 tipos de cáncer, es decir, casi la mitad de la población peruana es diagnosticada en incidencia con estos 5 tipos de cáncer. Es realmente parecida a la población colombiana, teniendo una variación, digamos, en el orden, pero prácticamente son los mismos 5 que hay acá en Colombia. Ya identificando cuáles son, digamos, los tratamientos que se tienen en oncología, cuáles son los diagnósticos que mantienen mayor incidencia, qué es adherencia, qué es oncología, vamos a ver actualmente cuáles son las intenciones en un tratamiento oncológico. Entonces, todos los tratamientos oncológicos tienen dos intenciones. El primero es una intención que es paliativa, es decir, un paciente se diagnostica con oncología, no tiene cura, pero los tratamientos se administran con el fin de mejorar la calidad de vida. Hemos evidenciado en la práctica clínica que hay muchos pacientes que, digamos, no se curan, pero tienen una calidad de vida muy óptima y pueden desarrollar sus actividades de una forma normal. Entonces, digamos que los tratamientos son muy importantes para mejorar la calidad de vida. Y otro tratamiento que los pacientes que sí se pueden curar, lo que hace es aumentar la supervivencia de estos pacientes. Entonces, viendo esta gráfica acá, vamos a identificar que independiente de que el paciente tenga una intención paliativa o que tenga una intención curativa, siempre en el centro de todos estos pacientes debe estar la parte de adherencia. Vamos a ver que, como vimos en la gráfica anterior, que veíamos ese crecimiento exponencial y desordenado de esas células cancerígenas que estaban pues como amorfas, empiezan a crecer mucho. En el momento en que no es adherente, se le da más tiempo a la enfermedad para que siga creciendo demasiado. Entonces, si el tratamiento, digamos, se da en los días que es, se empiezan a matar esas células con el fin de que, digamos, los resultados clínicos sean los favorables. ¿Cuáles son las consecuencias de no adherencia? Entonces, lo primero es disminución de la supervivencia. Entonces, un paciente que tenga una intención curativa, digamos, por el hecho de no ser adherente por múltiples causas, como lo vamos a ver un poco más adelante, nos ayuda a identificar que puede tener, digamos, problemas en la supervivencia, es decir, son pacientes que quizás puedan tener una intención curativa, pero no puede ser, digamos, adherente y por eso perdió esa intención curativa y ya pasa a tener una intención paliativa. ¿Cuáles son otras consecuencias? Entonces, fallas en los tratamientos. Cuando los pacientes no son adherentes, se puede tener, digamos, dificultades con los tratamientos y pueden presentarse algunas fallas en los tratamientos. ¿Qué pasa con esto? Incrementan la recurrencia, es decir, el paciente que
y llega a ser, por ejemplo, digamos, curativo y tiene alguna dificultad, entonces incrementa la recurrencia, puede que sea un paciente que vuelva, digamos, otra vez a otro tipo de tratamiento oncológico. Otra de las consecuencias es una disminución en la calidad de vida. Hay pacientes en oncología que tienen una calidad de vida muy compleja, son pacientes que tienen que ser inclusive transportados muchas veces en sillas de ruedas, son pacientes que pierden mucho lo que es la masa muscular y la grasa, por ende, entonces son pacientes que son muy débiles, por eso entonces no pueden tener una vida normal. En Estados Unidos hizo un estudio de costos de economía de la salud donde se identifica que aproximadamente se invierten 100 billones de dólares al año derivados de la no adherencia. ¿Qué quiere decir eso? Se invierten 25 billones en ingresos hospitalarios, es pacientes que, digamos, tienen dificultades con la adherencia en los tratamientos, por ende, entonces tienen que tener algún tipo de ingreso hospitalario y 75 billones en pérdida de productividad. En economía de la salud se mira algo que se llaman quali, que es como, digamos, la calidad de vida de los pacientes. Entonces, son pacientes que se puede costear en realidad cuánto dejó de producir en un sistema si el paciente hubiera tenido todas esas condiciones. Entonces, todo eso lo llevaron a costos y determinaron que por no adherencia se pueden tener estas cantidades de dinero. ¿Cuáles son las causas de un incumplimiento terapéutico? Entonces, lo primero es el paciente. Si un paciente no tiene una red de apoyos adecuada, si un paciente no entendió muy bien cuáles eran las instrucciones médicas, cuáles eran las instrucciones del personal de farmacia, va a ser muy complejo que pueda ser adherente porque no entiende muy bien qué es lo que debe hacer. Lo segundo es la parte de la enfermedad. Oncología es una enfermedad que es muy compleja, es muy traicionera. En el momento donde no se administran los medicamentos de forma adecuada, se puede presentar, digamos, como un retroceso, porque es una enfermedad que es muy traicionera. Esas células siempre se están reproduciendo. Lo tercero, el tratamiento. Los tratamientos en oncología son tratamientos que son muy agresivos. Los tratamientos en oncología son tratamientos que generan muchas reacciones adversas. Por ende, entonces es importante saber y tener la conciencia de cuáles pueden ser las reacciones que puede tener el paciente cuando tiene algún tratamiento oncológico, porque muchas veces los pacientes, si no están bien educados en los tratamientos oncológicos y por decir presentan alopecia, se les empieza a caer el cabello. Lo que sucede en esos casos es que el paciente por, digamos, por decisión propia, lo que hace es que suspende el tratamiento y eso genera pues no adherencia. Otro tema es el tema de un sistema de salud. Digamos, los sistemas de salud en nuestros países tienen serias limitaciones, por ende, entonces tiene algunas barreras de acceso dentro de las cuales están pues no autorizaciones, no entrega de los medicamentos adecuadamente y eso afecta pues como el cumplimiento de, digamos, de los tratamientos. Y el último es la parte socioeconómica. Sabemos que hay pacientes en oncología que en algunas oportunidades no tienen ni siquiera los pasajes para ir a una consulta médica, para ir a los tratamientos. Muchas veces digamos que no tienen con quién dejar a los hijos, no pueden dejar de trabajar. Entonces digamos que todas estas causas se ven pues como directamente relacionados con la parte de la adherencia. Como les decía, pues este tratamiento, estos tratamientos oncológicos lo que hacen es buscar matar todas esas células en el cuerpo humano que se reproducen de forma rápida, de forma desordenada. Pero muchos de estos tratamientos no identifican de células buenas y células malas. Por decir, las células del cabello son células que se reproducen muy rápido, por ende, los tratamientos de oncología los identifican como si fueran células malas y las empiezan a atacar y por eso muchos de los pacientes en oncología tienden, digamos, a tener una severa pérdida del cabello, entre otros tratamientos. Entonces acabamos de hacer un ejercicio de tratamientos orales, pues tratamientos orales en oncología, al menos en la práctica clínica, en la parte que yo estuve es aproximadamente el 30%, cerca del 30% de los pacientes que están en consulta oncológica reciben tratamientos orales y el 70% son de tratamientos intravenosos, que es, digamos, la práctica que yo tuve. ¿Cómo se hace para hacer medición de adherencia en tratamiento oral? Entonces, actualmente se tienen tres métodos. El primero, que es el método que más se utiliza, es el método subjetivo, donde el médico realiza pues la consulta y le realiza pues como todas las recomendaciones al paciente y es un tipo como interrogatorio donde simplemente se le pregunta al paciente cómo se tomó los medicamentos, con qué frecuencia se los tomó y todo ese tipo, digamos, de observaciones que se hacen normalmente. Este es la, digamos,
la medición que se tiene es una medición que es muy subjetiva y acá sí o sí hay que creer en lo que el paciente diga porque no tenemos forma de, digamos, de tener otra herramienta para entender eso. Acá viene lo que es el tratamiento que es subjetivo. Este es el que todos quisiéramos tener dentro de un servicio farmacéutico, dentro de una institución, para poder medir la adherencia. ¿Cómo se hace esto? Por medio de unos conteos y unos cálculos que vamos a ver. Este sería el indicado, sería el que todos soñamos, pero debemos tener pues con personal que esté capacitado, personal del servicio farmacéutico de enfermería, que entienda muy bien y que dedique mucho tiempo a esto. Y sabemos que muchas instituciones, digamos, por tema de presupuestos, no tiene como para tener personas para verificar esto. Y el último son niveles séricos, mis niveles en sangre, pero en oncología pues no conozco todavía unas validaciones de niveles en sangre de algunos, digamos, medicamentos oncológicos en tratamientos orales. Entonces, son estos tres los que se tienen. El que más se maneja es el interrogativo, que es el subjetivo. El que quisiéramos tener es el de objetivo, que es el de conteo y cálculos, y el último pues no aplicaría para oncología, este aplica mucho es para antibióticos. Entonces acá para mí la adherencia, esto es un estudio, digamos que es un estudio que es muy recomendado, que se hizo en la Clínica Mayo acá en Bogotá, acá en Colombia, donde especifica cuáles pueden ser, digamos, las dificultades que puede tener, digamos, un paciente con adherencia en tratamientos orales. Lo primero es que los pacientes que somos menores de 50 años tendemos a ser menos adherentes porque cuando estamos tomándonos los tratamientos y vemos una pequeña mejoría, suspendemos inmediatamente los tratamientos. Esto no aplica solo para oncología, sino para casi todas las patologías. Es decir, uno cuando se está tomando, por decir, un antibiótico y ya ve alguna mejoría, uno lo suspende. Pues lo digo porque es muy común entre las personas que somos menores de 50 años. Otro de los factores son el uso más de 6 meses, cuando son tratamientos que son muy prolongados, digamos que la herencia tiende a disminuirse porque la gente se va cansando de tomarse ese tipo de medicamentos, entonces disminuye mucho la parte de la herencia. El tercero es la parte de toxicidad. Como les dije, estos medicamentos tienden a tener muchas reacciones adversas, unas reacciones que son muy marcadas, como la alopecia, como la mucositis, que son, digamos, esas afectaciones que tienen en la parte gastrointestinal. Entonces, como esas llagas, como esas laceraciones que tienen la garganta y pacientes que inclusive muchas veces no pueden ni siquiera tragar saliva. Estas toxicidades, entonces es importante que los pacientes estén bien educados porque ellos sabrán en el momento entonces qué van a hacer cuando tengan algún tipo de reacción. Por decir, para esa mucositis se hacen algunos enjuagues bucales con bicarbonato, entonces que los pacientes se realicen ese tipo de enjuagues antes de que puedan presentar esas laceraciones o que digamos tengan cuidado con la alimentación. Todo ese tipo de información es realmente necesaria para que los pacientes estén muy educados y sepan darle manejo a las toxicidades, porque lo que hacen es que en algunos momentos suspenden de forma voluntaria los tratamientos. Y el último es no tomar con alimentos. Sabemos que las reacciones de los medicamentos y también lo que son las interacciones, perdón, entre los medicamentos es muy común, pero también se pueden presentar interacciones entre medicamentos y alimentos. Entonces, sí, que el paciente esté muy educado y sepa en qué momento se debe tomar los medicamentos, si conjunto con las comidas o 2 horas después. Eso es, digamos, independiente de cada uno de los tratamientos. Porque cuando uno hacía la consulta con los pacientes, habían pacientes que se tomaban los medicamentos con agua panela, se la tomaban con leche, con jugo de naranja, y ese tipo, digamos, al menos los estudios que se hacen con ese tipo de medicamentos, casi siempre son con agua. Entonces sí es muy importante, pues, como que el paciente tenga continuidades. Este estudio que nos dice que el 15% de los pacientes que fueron encuestados nunca entendieron las instrucciones del personal médico. Entonces, digamos que un 15% es un número que es muy considerable de este tipo de pacientes porque son patologías que son muy complejas, son muy traicioneras, entonces hay que ponerles mucho cuidado. El 23% son pacientes que omiten voluntariamente los tratamientos porque están cansados, porque tienen alguna mejoría, por algún tipo de reacción adversa. Entonces ellos mismos, digamos que omiten los tratamientos o tienen algún evento social donde digamos que no se administran los tratamientos de forma adecuada. El 38% de los pacientes que no fueron adherentes no le informaron al médico, quizás porque presentían que iban a tener algún tipo de llamado de atención, por ende entonces los médicos no saben en realidad qué fue lo que sucedió y muchas veces se le echa la culpa a los tratamientos sin saber qué es la parte de la herencia la que no cumplió.
El 39% de los pacientes no lee las etiquetas. Muchas veces la información de las etiquetas de los medicamentos puede ser muy básica, pero nos puede ayudar en algunas oportunidades, en temas de almacenamiento, en temas, digamos, de información general, porque hay algunos medicamentos que requieren almacenamiento en cadena de frío y si están por fuera de esa cadena de frío, pues digamos que se puede generar un deterioro en el principio activo del medicamento. Por ende, entonces el paciente cuando se lo administre no va a tener pues como un medicamento con todas las propiedades farmacológicas para que pueda tener el resultado clínico. El 70% de los pacientes no recibieron educación aparte de la consulta médica, no tuvieron una educación por un personal de enfermería, un personal farmacéutico donde le diera esa indicación. Muchas veces digamos que la dispensación o la entrega de los medicamentos desde los servicios farmacéuticos tiende a ser tan básica que no se le da la información mínima que debe tener, digamos, el paciente para darle un buen uso, digamos, al medicamento en todo lo que es la cadena de suministros. Y el 80% de los pacientes, un número que sí es realmente considerable, no conocen las interacciones. Hay muchos de esos pacientes que son pacientes que son polimedicados, por ende, entonces son pacientes que toman muchos medicamentos y en algunas oportunidades se los toman todos juntos y pueden tener algún tipo de interacciones entre medicamentos y eso puede afectar lo que es el resultado clínico. Para empezar entonces a hacer este ejercicio, esto es un ejercicio que se debería hacer, este es un ejercicio que ya está validado en esta clínica donde les mostré que se podría hacer con el fin de identificar si un paciente es adherente o no. Este tiene entonces un numerador, un denominador y pues para sacar un porcentaje se va a multiplicar por 100. Entonces lo que se hace en este caso es que lo ideal es que el servicio farmacéutico tuviera una persona que verificara esto y el numerador va a ser el número de tabletas faltantes en un periodo de tiempo sobre el número de tabletas formuladas por 100. Entonces vamos a hacer un ejercicio que se realizó en algún momento donde se verificaba la parte de los tratamientos oncológicos orales. Entonces lo primero es que a una paciente se le entrega el 1 de marzo 90 tabletas de tamoxifeno. Tamoxifeno es uno de los medicamentos orales en oncología que digamos que más manejo tienen. A la paciente se le indicó tomar una tableta al día por 3 meses, quiere decir pues que digamos se iba a tomar 90 tabletas. ¿Qué sucede en este caso? Entonces digamos la paciente vuelve a los 90 días, a los 3 meses y devuelve 2 tabletas. Entonces como vimos en la fórmula, el numerador era el número de tabletas faltantes sobre el número de tabletas formuladas. En este caso, entonces, número de tabletas faltantes, pues digamos 88 porque se tomó las 88. Sobre las 90 que son las formuladas, y digamos esto se multiplica por 100. En este caso esta paciente tuvo una adherencia de 97,7%. Hay algunos estudios de adherencia en tamoxifeno, que es el medicamento que se tiene, que los, digamos, los pacientes que se les realizó este estudio tenían una adherencia digamos, entre 53 y 86%. Hagamos que esta paciente superó el límite máximo de esta herencia, lo que puede pronosticar un desenlace muy, digamos, efectivo en los tratamientos, un desenlace clínico favorable para esta paciente. ¿Qué dice el estudio? Que los tratamientos que están por debajo del 80%, que un paciente que está por debajo del 80% de la adherencia puede tener una mortalidad o aumenta la mortalidad en un 10%. Entonces esto nos invita a ser muy conscientes en todo lo que es la parte de la adherencia en los tratamientos oncológicos y en todos los tratamientos que tengamos porque pues el hecho de que no seamos adherentes, pues definitivamente va a estar directamente relacionado con el desenlace final. Acá entonces vemos que esta parte de tratamientos orales, pues también queda muy subjetivo porque puede que el paciente por algún tipo de temor, entonces bote algunas tabletas y nos dice que se las tomó todas y que solamente se le olvidaron dos, pero es algo más efectivo que simplemente pues estar como preguntando si garantizar que el paciente devuelva los blister o devuelva los frascos o devuelva pues como la presentación que tenga y hacer el conteo para verificar. Acá en la parte de tratamientos endovenosos, como les dije inicialmente, en oncología aproximadamente el 30% de los tratamientos son tratamientos orales y el 70% son tratamientos endovenosos. Acá sí se requiere, pues digamos que mayor participación de personal del área de la salud, porque el otro, digamos que básicamente es en la interacción entre el paciente y el personal del servicio farmacéutico. Acá ya vamos a ver que este tipo de tratamientos endovenosos requieren medicamentos que son
preparados en centrales de mezclas, por ende entonces se debe tener, digamos, una trazabilidad con el personal de central de mezclas, también, digamos, el personal de enfermería e inclusive el personal médico. Este requiere un poco más de complejidad, pero sí va a ser más fácil porque definitivamente en la central de mezclas sabe cuánto se preparó, el personal de enfermería sabe cuánto administró, entonces todo eso, pues digamos que son datos que son muy reales, mientras que en el ejercicio que hicimos anteriormente es un tratamiento que tiende a ser de creerle mucho al paciente. Acá vamos a ver entonces algo que se llama intensidad de dosis. Está prácticamente relacionado con la cantidad de medicamento oncológico que recibió un paciente sobre la superficie corporal. La superficie corporal es, digamos, se saca de una fórmula dependiendo del peso y la talla de cada uno, pues de nosotros. Todos tenemos una superficie corporal que es diferente porque pues no todos medimos lo mismo ni pesamos lo mismo durante una unidad de tiempo. Entonces acá vamos a ver este ejercicio que va a tener, digamos, estos componentes. Lo primero es la cantidad de miligramos que se le administró a un paciente por la superficie corporal, que la superficie corporal tiene una unidad de medida universal que se llama metros cuadrados sobre, digamos, el tiempo. Como unidad de tiempo ponemos pues la semana. Este valor va a ser un valor que es muy importante, se llama intensidad de dosis relativa por encima del 85%. Quiere decir que si los pacientes son adherentes por encima del 85%, los desenlaces clínicos en oncología van a ser muy favorables. Y si están por debajo de ese 85%, tienden a ser muy desfavorables para una patología que les comento que es muy traicionera y que no se le puede descuidar. Entonces, esto es un factor predictivo positivo para la supervivencia si está por encima del 85%. ¿Qué es muy importante acá? Cumplir las fechas de los ciclos. Sabemos que los ciclos en oncología no todos son bajo el mismo periodo, todos dependen de un, digamos, un protocolo, una indicación que se tenga. Hay tratamientos que son diarios, hay tratamientos que son cada 2 días, hay tratamientos que son semanales, otros que son quincenales, unos cada 28 días, unos cada 21 días. Entonces, digamos que vamos a hacer un ejercicio con un medicamento que se maneja mucho en oncología, podría decir que se prepara todos los días en la central de mezclas para entender entonces cómo se hace este cálculo. Sí es muy importante, de verdad, cuando veamos el ejercicio, la importancia de cumplir las fechas. Entonces vamos a hacer 2 ejercicios de tratamiento oncológico. ¿Qué sucede muchas veces cuando no se tiene adherencia? Pasan este tipo de cosas, reacciones adversas, pacientes que tienen reacciones adversas y se les suspende el tratamiento. Es muy importante para este caso de reacciones adversas garantizar que sea el médico tratante, el médico especialista, el que suspenda los tratamientos. Ha pasado mucho en la práctica clínica que el personal de enfermería evalúa los paraclínicos y ve, por ejemplo, que tiene una hemoglobina por debajo, que tiene una anemia grado 1 y lo que hace es que el paciente lo cancela sin preguntarle como al médico tratante y eso en algunas oportunidades pues no está del todo bien porque es el médico el que independiente de algunos estados o algunos resultados paraclínicos puede continuar el tratamiento o no, pero entonces en ese caso sí es un criterio que maneja directamente el personal o los médicos especialistas. Acá vamos a ver que también hay un tipo de reacción, entonces los pacientes de pronto están vomitando mucho y no van a los tratamientos o tienen, digamos, algunos viajes programados o inclusive el paciente pues por descanso no va a los tratamientos o quiere cambiar algún día por algún tipo de evento que tenga. Y vamos a ver que digamos, perder un día es algo que es realmente complejo en este tipo de tratamientos. Y digamos, muchos de los temas que tenemos, sobre todo el personal del servicio farmacéutico, es el tema de stock de medicamentos, que quizás no tenemos los medicamentos para poder realizar la preparación de este tipo de medicamentos. Por ende, pues no se le puede preparar el medicamento al paciente y el paciente entonces no se lo puede tomar. ¿Cuáles son entonces los cálculos? Vamos a ver entonces, digamos que acá se ve la regla matemática que se utilizó para realizar el ejercicio, pues se ve más compleja en esta foto que cuando vayamos a hacer el ejercicio, pero vamos a tener en cuenta entonces digamos, dos valores que son muy importantes, que son las dosis administradas sobre las dosis teóricas, es decir, lo que el paciente se tomó, lo que el paciente, digamos, se le administró, mejor dicho, porque es tratamiento endovenoso sobre el tratamiento que estaba formulado. Estos son básicamente los ejercicios que se tiene, teniendo en cuenta que siempre vamos a tener los miligramos que el paciente recibió sobre la superficie corporal, sobre, digamos, el tiempo. Este es un estudio que se hizo
donde se determinó cuáles eran los desenlaces o la probabilidad de sobrevida libre de progresión o sobrevida global. Este es libre, probabilidad libre de progresión y esta es probabilidad de sobrevida global. Los punticos que están como grisecitos más arriba, los que están por acá arriba, que están más claritos, son los pacientes que tienen una intensidad de dosis sobre el 85%. Y las tres líneas que casi se sobreponen o se solapan una entre otra son tratamientos que están por debajo del 85%. Tenemos que analizar esta gráfica y le ayuda a uno a identificar que definitivamente sí hay una relación estadísticamente significativa entre los pacientes que tienen una intensidad de dosis relativa del 85 o por encima y los que la tienen por debajo. Porque para esos pacientes que están libres de progresión, básicamente se comportan igual. Es decir, si un paciente tuviera una intensidad de dosis relativa del 80% y el 20%, pues se van a comportar muy igual porque estas líneas se sobreponen una sobre otra. Y lo mismo para una sobrevida global, pasa igual. Entonces, sí nos da pues como el conocimiento necesario para identificar que la intensidad de dosis por encima del 85% sí es un factor de pronóstico, digamos, considerable, un factor de pronóstico favorable para este tipo de tratamientos porque las mismas gráficas nos dicen. Quiere decir pues que estos pacientes tienen una sobrevida mayor que los que están en las líneas de abajo porque digamos que se mueren mucho más rápido. ¿Cuáles son los factores asociados para una intensidad de dosis relativa por debajo del 85% o para que los pacientes no sean adherentes al 85%? Entonces acá vamos a ver que hay varios factores. En este caso, entonces, uno de los factores es la edad. Los pacientes que tienen más de 65 años son pacientes que en algunas oportunidades requieren acompañamiento de la red de apoyo, de los familiares, de la persona, pues como que esté bajo el cuidado de este tipo de pacientes. Y si esas personas no están pues como muy enteradas de los tratamientos, cada cuánto debe ir, cada cuánto es la consulta, cada cuánto son los tratamientos, digamos que tiende a perder consultas, tiende a perder tratamientos, tiende a perder, digamos, todo ese tema de adherencia. Esto es muy importante en este caso. Recordemos que en lo que eran los tratamientos orales, las personas que somos menores de 50 años éramos menos adherentes, en este caso es inverso. Las personas mayores de 65 años tienden a ser menos adherentes. La superficie corporal más de 2 metros cuadrados, es decir, los pacientes que son muy gorditos o que son muy grandes tienen una superficie corporal más de 2 metros, entonces digamos que las dosis en oncología tienden a ser dosis muy grandes y muchas veces los médicos por voluntad propia lo que hacen es que disminuyen un poco la dosis para evitar algún tipo de reacción adversa porque digamos, serían dosis muy, muy altas para ese tipo de paciente. Como vimos, la fórmula depende mucho de la superficie corporal, entonces, digamos que si se hace una disminución de forma voluntaria, no se le está administrando al paciente lo que en realidad necesita. Y acá, pues algunos medicamentos que son realmente oncológicos, que son realmente muy tóxicos, por ejemplo el CMF, que es ciclofosfamida, metotrexato y fluorouracilo, o el FAC, que es fluorouracilo más doxorubicina más ciclofosfamida, son tratamientos que son altamente eméticos, son pacientes que tienden muchas náuseas, tienden a vomitar mucho, entonces las toxicidades son muy, muy complejas, por ende entonces los pacientes, digamos que en algunas oportunidades suspenden los tratamientos. Y el último sería no uso de factores estimulantes de granulocitos, como por ejemplo el pefilgastrin o el filgastrin. Digamos que la neutropenia es uno de los factores o una de las reacciones más comunes en oncología, y lo ideal es que los pacientes estén premedicados con pefilgastrin o filgastrin para evitar alguna neutropenia. Muchas veces algunos médicos, digamos que dejan que el paciente reciba muchos ciclos de oncología y esperan a que se presenten pues como esas neutropenias para formular entonces el medicamento. Entonces, digamos que estos son los factores asociados. Acá te vamos a hacer dos ejercicios que son muy similares, pero vamos a ver que en un caso hay más cumplimiento en las fechas que en el otro, por ende, entonces vamos a dar la importancia de las fechas. Lo primero es una persona, mujer de 56 años que tiene un cáncer de mama estadio 3A, pues un cáncer que ya está bien avanzado, tiene 48 kilogramos de peso y tiene una talla de 1,53 metros y una superficie corporal de 1,43. A esta paciente, entonces, se le propone un tratamiento de un esquema que es muy conocido en oncología que se llama AC,
que es una antraciclina, que es doxorubicina, con ciclofosfamida por 4 ciclos. Este es el tratamiento que se maneja y vamos a hacer el ejercicio entonces con este medicamento que se llama doxorubicina, que se utiliza bastante para este tipo de medicamentos. Entonces acá vemos que la doxorubicina, según las guías de la NCCN para cáncer de mama, se administra una dosis de 60 miligramos por metro cuadrado por vía intravenosa y se administra cada 21 días. Es decir, la paciente debe ir el día 1, el día 22, el día 43 y el día 64. Aquí están entonces, digamos, como el esquema de aplicación que debería tener el paciente. Entonces, digamos, recibir una dosis de 86 miligramos, porque lo que hace es que se multiplica 60 miligramos por 1,43, que era esta superficie corporal que se tenía. Esta paciente entonces tenía pronosticado tener 10 semanas, en 10 semanas terminar este tratamiento. Entonces, la paciente recibe el ciclo 1 el día 2 de enero del 2018, ese ya lo debía recibir, tenía que recibir una dosis de 86 miligramos y 860 de ciclofosfamida. Vamos a hacer el ejercicio solamente con la doxorubicina. ¿Qué sucedió? La paciente debería recibir el tratamiento el 23 de enero y por trámites administrativos la paciente lo recibió el 26 de enero. ¿Qué quiere decir? La paciente ya ha perdido 3 días ahí. En el segundo ciclo lo debería, perdón, el tercer ciclo lo debería recibir el 16 de febrero y la paciente presentó una neutropenia, una disminución de los neutrófilos y se le administró 11 días después. Además de eso, entonces, como tuvo una reacción adversa tan marcada, se le hizo un ajuste de dosis, es decir, a la paciente se le disminuyó la dosis de 86 a 69. Y acá la paciente debería recibir el último tratamiento el 20 de marzo y lo recibió el 23 de marzo. Entonces, digamos que en este caso fue una serie de eventos desafortunados porque la paciente tuvo temas administrativos, tuvo reacciones adversas que impidieron que la paciente fuera adherente, que recibiera las dosis que son porque tuvieron que tener un ajuste de dosis. Acá entonces se hace el ejercicio donde la paciente debió recibir 240 miligramos en 10 semanas. Quiere decir que la paciente debería recibir 24 miligramos por semana y en este caso entonces vamos a ver que la paciente, haciendo una regla de tres, pues como normal, la paciente recibió 86 miligramos los 2 ciclos y 69 miligramos los últimos 3 ciclos en 12 semanas. Recordemos que eran 10 y pasaron a 12 semanas, lo que hizo que la paciente tuviera un resultado de 18 cuando lo tenía que haber tenido de 24. Cuando se hace pues una regla de tres, vamos a ver que esta paciente tiene, digamos, una, un resultado de 75% y recordemos que el estándar o el gol estándar para estos tratamientos de intensidad de dosis relativa es del 85, lo que quiere decir que la paciente va a tener un pronóstico muy desfavorable para un tratamiento que es realmente complejo, una paciente que tenía un estadio 3A que ya estaba muy marcado en oncología. Vamos a hacer el mismo ejercicio con otra paciente, los mismos datos. La paciente debería recibir el tratamiento en 10 semanas, el ciclo 1, el 2 de enero, que lo recibió el 2 de enero sin ninguna novedad. En el ciclo 2 lo recibió el 23 de enero. Recordemos que la paciente anterior presentó un trámite administrativo que le, digamos, impidió cumplir esta fecha y se demoró varios días. Acá la paciente tuvo una trombocitopenia que le hicieron una reducción de dosis a 69 miligramos, pero se le administró en la fecha que es. Y en la última administración se le administró en la fecha que es. ¿Qué quiere decir? Esta paciente fue muy adherente en temas de tiempo. Se le hizo un ajuste de dosis en el tercer y cuarto ciclo por una reacción adversa que es muy marcada. Entonces, digamos que en el caso anterior fueron las mismas dosis, pero se demoró 12 semanas y en esta solamente 10. Acá vamos a hacer el ejercicio, entonces la paciente tenía que recibir 24 miligramos por superficie corporal por semana y la paciente entonces 86 miligramos en el primer ciclo lo recibió bien, 86 miligramos en el segundo ciclo lo recibió bien, en el tercer y cuarto ciclo tiene una disminución a 69 miligramos, digamos por esa trombocitopenia, pero se administró durante las 10 semanas. Tuvo una disminución, pero cumplió con las fechas. Recordemos en las diapositivas anteriores que hablaba de la importancia del cumplimiento de las fechas.
¿Qué quiere decir esto? Que tuvo un resultado de 21,07 y acá el ejercicio muestra que tiene una intensidad de dosis relativa del 87,66%, que es un factor predictivo, un pronóstico muy alentador porque está por encima del 85%. Entonces, digamos que en los ejercicios que hicimos, sobre todo en los tratamientos endovenosos, podemos identificar que la importancia del cumplimiento de las fechas es un factor que es, digamos, un pronóstico favorable para este tipo de desenlaces clínicos. Acá vamos a dar un ejercicio donde se va a ver, estos son, digamos, el eje Y, donde se ve la cantidad de células oncológicas o cancerígenas que tiene un paciente a medida pues que va aumentando es porque tiene más. Y acá lo que hace es que, digamos, que se le administra un tratamiento a un paciente. Entonces, este paciente está ubicado, por ejemplo, en 10 a la 10, que son muchas células. Se le administra un tratamiento, entonces mata muchas células y baja un poquito. Pues vemos como la curva va bajando. Como es una enfermedad que se sigue reproduciendo, que se sigue reproduciendo, entonces digamos que esas células se van empezando a recuperar y sube un poquitico como a 10 a la 8 más o menos. Se le administra el segundo ciclo de quimioterapia y empieza a bajar. Y así vemos sucesivamente cómo empiezan a disminuir, digamos, la cantidad de células cancerígenas que se presentan. Entonces acá esta paciente, digamos, recibió 5 ciclos en los cuales pues disminuyó considerablemente o casi en su totalidad las células cancerígenas. Quiere decir que esta paciente prácticamente se pudo haber curado o el desenlace fue muy favorable dependiendo de la intensidad perdón, de la intención. Acá vamos a ver una paciente que también se le administran 5 ciclos, pero no cumple las fechas de tratamiento por cualquiera de los motivos que vimos. Entonces, en este caso, vamos a ver que hay una disminución en el primer ciclo. El segundo ciclo, vamos a ver que el paciente debería haber asistido más o menos donde está la división entre la línea negra y la línea azul, pero no se le administró por algún tipo de dificultad administrativo o lo que haya sido. Y digamos que estas barritas azules lo que muestran es que se le dio mucho más tiempo a estas células cancerígenas para que se siguieran reproduciendo. Y vamos a ver cuando se le administró tratamiento, ya se le había dado mucha respuesta o se le había dado mucho tiempo para que respondieran estas células y fueran aumentando. El segundo ciclo lo recibió, entonces le baja un poco lo que son las células y pasa lo mismo. Entonces vamos a ver que es una paciente que recibió 5 ciclos de tratamiento de quimioterapia. Son, digamos, de exponer a una paciente a medicamentos que son realmente tóxicos para que el desenlace sea un desenlace realmente desfavorable, porque lo que hizo en este caso fue disminuir prácticamente de 10 a 10 como a 10 a 5. Entonces, se le administraron 5 ciclos de medicamentos que son realmente tóxicos para bajar, digamos, esta cantidad de células a la mitad, lo que quiere decir que el tratamiento no va a ser efectivo, que va a requerir otro tipo de tratamientos, que va a requerir otro tipo de intervenciones, por ende, entonces va a ser muy complejo el desenlace de esta paciente. Y acá vamos a ver los dos casos, pues digamos que esta paciente que viene de rojo, pues vemos que los tratamientos fueron efectivos, 5 ciclos de tratamiento para llegar a, digamos, a un número 10 a la 0, por decirlo así. Pero el segundo caso, vamos a ver que se le dio más tiempo de respuesta para que la enfermedad, digamos, fuera respondiendo, para que la enfermedad se fuera replicando un poco más y no se cumplió con las fechas. Por ende, entonces son dos pacientes que recibieron 5 ciclos de tratamientos donde unos fueron, digamos, muy cumplidos con las fechas y otros no. Entonces, digamos que acá se va a ver mayor intensidad de dosis relativa, lo cumplió todo y este va a ser menor intensidad de dosis relativa. Entonces, era lo que tenía para el día de hoy. Acá tengo pues unas pequeñas conclusiones de todo lo que vimos hablando en esta presentación. Entonces, lo primero es que la herencia sí o sí es un factor que determina el éxito de un tratamiento oncológico. Lo vimos, digamos, en los ejercicios que vimos, donde nos damos cuenta de que sí es necesario que los pacientes sean adherentes a todos los tipos de tratamientos que ven. Cumplir con las dosis y los tiempos en realidad salva vidas. Vimos dos casos donde eran dos pacientes, una que digamos, incumplió las fechas de tratamiento por algunas dificultades administrativas, tuvo una reacción adversa y digamos que la intensidad de dosis estuvo por debajo del 85. Y la otra que era una paciente que sí cumplió con las fechas, también tuvo una reacción adversa, pero las fechas pues como que en este caso salvan vidas como
dice esta conclusión. La tercera es que la herencia, digamos que transforma la eficacia en resultados. Entonces, sí vamos a ver que los pacientes que son más adherentes tienden a tener mejor efectividad en los tratamientos y ya lo vimos pues como en todos los ejercicios, varios estudios que hemos visto. Y la otra es que el seguimiento continuo en los tratamientos mejora la adherencia, lo que mejora entonces la sobrevida. Esta era entonces, digamos, la presentación que tenía en este espacio, era pues como el espacio que me habían asignado en este momento y ya quisiera pues entonces pedirles el favor de que me colaboren con esta otra nube de palabras para ver si de pronto cambiaron un poco lo que eran las palabras que teníamos inicialmente, cuando les dije que el título sacamos tres palabras que eran necesidad, seguimiento y adherencia. Entonces, para ver si en este par de minuticos que me queda acá de la presentación, podemos entonces llenar un par de palabras para ver si cambia un poco. Solo es como leer el QR y ya entonces poner la palabra ahí y ya se empieza a reflejar acá en la presentación. Vamos a dar unos 2 minuticos para realizar eso. Pues ya vemos que van poniendo algunas palabras, vamos a dar otro par de minuticos para ver si cambian un poco. Acabamos viendo que ya hay dos palabras que van teniendo como un mayor tamaño, es porque varias personas las han colocado igual, en este caso sería efectividad y cumplimiento. Entonces las tres primeras palabras que habíamos puesto cuando las personas leían el título eran necesidad, seguimiento y adherencia. Y en este caso entonces vamos a ver que las palabras sí cambian a lo que es efectividad y cumplimiento. Entonces sí es importante, de verdad, pues como realizar estos ejercicios para ver cuál era la perspectiva que se tenía inicialmente en la presentación y cuál fue pues después de esta historia contada, cuáles eran entonces, digamos, las palabras en el ejercicio final. Entonces, profesor, es todo por hoy, cumpliendo pues como con la hora que me habías asignado para esta presentación. Nuevamente agradecido con ustedes por la oportunidad que me dan, la oportunidad pues de ir compartiendo como esta experiencia que uno va recogiendo en este transcurso de la vida académica y laboral y quedo entonces atento por si hay algunas preguntas delante o de las personas que están en estos momentos con nosotros. Doctor Juan Camilo, ¿me escucha? ¿Me puede ¿Escucha? confirmar? Sí, señor, sí lo escucho. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por tan brillante ponencia a la cual ya nos tiene acostumbrado usted, a las personas, los colegas que ya le hemos podido escuchar anteriormente en otras actividades académicas. Como siempre, toda la información que nos comparte, muy relevante, doctor, y sobre todo en este tema, como usted manifestó, sumamente importantísimo con respecto a que el paciente pueda tener efectividad sobre los medicamentos antineoplásicos que pueda estar administrándose para que pueda, como usted también lo manifestó, eliminar células neoplásicas, perdón, y poder tener un buen efecto en el organismo de ellos. Doctor, le traslado también el agradecimiento y las felicitaciones de muchos participantes que lo están mencionando en el chat. A la vez también le quiero compartir algunas preguntas que han dejado los participantes en el chat.
Por ejemplo, buenas noches, medicamentos para vómitos, aprepitan, ondansetron. Esto parece que es un comentario que han realizado durante su ponencia. Acá hay un comentario, doctor, de la colega Carmen, que indica, el paciente debe tomar conciencia que la adherencia al tratamiento puede salvarle la vida. ¿Puede decir o Sí, señor. complementar eso al respecto, por favor, doctor? Pues sí, digamos que dentro de la descripción que aparece de la Organización Mundial de la Salud, que lleva más de 20 años, sí manifiesta la parte de hábitos de vida, que era un concepto que no se tenía antes. Pero sí o sí lo que dice la colega en estos momentos es 100% verdadero. El tema de la herencia es un tema, un pronóstico, digamos, de resultado clínico, donde vamos a darnos cuenta que si el paciente no es consciente, como lo menciona la colega, los desenlaces pueden ser, digamos, desfavorables, pero también debemos entender que muchas veces no depende solo del paciente, sino también del núcleo de apoyo, de la red de apoyo, porque en algunas oportunidades son pacientes que, digamos, no entienden muy bien las instrucciones del tratamiento, no saben cómo se van a administrar los medicamentos. Entonces sí, en este tipo de casos debemos entonces estar muy bien acompañados de personas que entiendan mucho mejor este tipo de detalles para que el desenlace sea más favorable. Muy bien, doctor, muchas gracias por esos comentarios. Asimismo, hay otro comentario de la doctora Marta que indica, la adherencia implica muchos factores como tolerancia, efectividad. Aquí, Exacto, sí. doctor, sí, aquí también, doctor, agradecen por tan excelente presentación, importante para la efectividad del tratamiento farmacológico a nuestros pacientes oncológicos. A ver, acá hay una pregunta, doctor. Muy buenas noches, doctor Hernández. Felicidades por su presentación. ¿Qué estrategias en el ámbito hospitalario se pueden adoptar para mejorar la adherencia al tratamiento oncológico? Sí, muy buena pregunta. Sí o sí, la parte educativa. Sí o sí que el paciente esté educado en qué tipo de medicamento está recibiendo, cuáles pueden ser las reacciones adversas que puede tener, porque, digamos, en el estudio que se evidenció, que se hizo en la clínica Mayo, se identificó que muchos de los pacientes, digamos, omitían voluntariamente los tratamientos por algún tipo de reacción adversa. También hacer educación no solamente en el cumplimiento de las fechas, sino en la importancia de la herencia, porque muchas veces son pacientes que no entienden cuál es la, digamos, la dificultad que pueden tener o cuál puede ser el desenlace o el resultado si no son adherentes. Para el personal clínico sí que es importante, te lo confieso, porque he estado en centrales de mezclas donde, digamos, se trabaja hasta mediodía, hasta las 12, y si el paciente llega a las 12:10, inmediatamente se dice, no, es que ya se cerró la central de mezclas y no se prepara. Quizás ese paciente no pueda recibir el medicamento al otro día, sino que se demore una semana. Entonces son decisiones clínicas de nosotros que pueden perjudicar a un paciente. O una enfermera identifica los paraclínicos que están un poco alterados y sin preguntarle al personal, digamos, al médico experto, mandan al paciente una semana. Entonces este tipo de decisiones afectan bastante. Entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones? Educación, educación al paciente, a los familiares y a nosotros pues como trabajadores del área de la salud. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Hay una mano levantada. ¿Puede activar su micrófono si desea, por favor? Claro que sí, doctor Daga. Muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Proceda con su Eh, pregunta, por favor. ok. Una preocupación que se tiene latente respecto a la adherencia de tratamiento es el uso de guías clínicas de tratamiento. En el hospital en el cual yo laboro, entre antineoplásicos orales e intravenosos, tenemos alrededor de 60. Y dentro de estos, el petitorio que manejamos no tiene aprobado más allá de 5 guías clínicas de tratamiento. Esto se une al tema del seguimiento farmacoterapéutico. Hay evidencia, y bien lo explicó el doctor, de que estos tratamientos, estos ciclos, o se cumplen en defecto o en exceso, pero hay mucha evidencia de eso. Y esto es preocupante porque los medicamentos antineoplásicos, muchos de ellos representan los de mayor gasto en un centro hospitalario, como en el mío, por ejemplo, ¿no? Tenemos pertuzumab y trastuzumab como los que generan millones de soles en gastos, y cuando uno revisa la evidencia del seguimiento farmacoterapéutico se da cuenta que no hay una congruencia
entre los ciclos de tratamiento y algunas de las guías clínicas de tratamiento, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor Juan Camilo, por favor. Perfecto, Tulio. Sí, ese tratamiento que vos comentas es un tratamiento Cleopatra, el que se conoce pues como pertuzumab y trastuzumab. Sí o sí se debe tener como algún soporte y una guía de práctica clínica, alguna, no sé, el Ministerio de Salud o de las guías de la NSCN internacionales, porque si no se tiene como esa base, ese soporte de guía de práctica clínica, puede tener un exceso, como lo mencionó muy bien Tulio, o digamos una disminución en la dosis administrada. Entonces, como vemos el ejercicio, para cada paciente es una dosis exacta, porque depende de la superficie corporal, depende de los miligramos que se le van a administrar y el tiempo. Entonces, si hay una pequeña variación para ese paciente individual, los desenlaces van a ser, digamos, completamente diferentes a lo que se espera. Muchas gracias por su respuesta, estimado doctor. Y Buenas también noches. gracias al doctor Tulio por su pregunta. Doctor, acá hay otra consulta. En caso de que un paciente tenga, bueno, sea gordito, coloca, o tenga mayor peso, puede administrar, digamos, en menor cantidad, pero por decir 2 veces en un día. Eh, Estimada José, Carmen, no sé menor si cantidad, podría pero ¿qué? activar su micrófono para, en caso de que el paciente sea muy gordito, se pueda administrar, digamos, en menor cantidad, pero Buenas noches, doctor por Daga. decir Buenas noches, dos doctor. veses en Eh, un día. o sea, Bueno, mi es pregunta lo que indican. es, Por eso, muchas gracias por activar no, su micrófono, doctora. sí, buenas noches, doctor. No, o sea, mi pregunta es como la dosis se calcula también por el peso, ¿no? Según lo que indica el doctor. Entonces, mi pregunta era, pues, ¿no? Si a un paciente que es muy gordito o pesa mucho, digamos así, pero necesita el tratamiento y hace una reacción adversa, se le puede disminuir, digamos, la dosis y darle, por decir, la mitad en la mañana y la otra mitad en la tarde, o es necesario darle todo o sea, en ese caso sería evaluar el riesgo, ¿no? El riesgo y la necesidad del medicamento en ese paciente. Esa es mi duda, ¿no? Esa es mi duda y mi consulta. Listo, Carmen. Digamos que lo que se hace en esos casos es que se tienen que tener unos protocolos de manejo de reacciones adversas. Sí, en realidad cuando hay pacientes que son, digamos, con una superficie corporal muy alta, y me tocó una vez una administración de un paclitaxel que era más de 500 miligramos. O sea, pues nosotros generamos alerta inmediatamente, pero se hizo el cálculo y eso era lo que se daba. Pero eso depende de cada institución. Cada institución debe tener un protocolo de manejo de administración, porque muchas veces este tipo de medicamentos, cuando presentan una reacción adversa, se disminuye el tiempo de velocidad hasta que se lo administre todo. Dependiendo, digamos, del nivel de toxicidad que haya tenido en esa reacción adversa, se suspende inmediatamente y se reprograma para días posteriores con menores dosis. Entonces, sí o sí depende de digamos, de las guías o, digamos, de los protocolos institucionales que manejen para ese tema de, de manejo de reacciones adversas. Ok, doctor, Perfecto, muchas doctor. gracias. Gracias a vos. Muchas gracias, gracias. Buenas Y también noches. a la Buenas doctora noches. Carmen por su consulta. Doctora, acá hay otra consulta. Bueno, este es el doctor Tulio, que ya pudo activar su micrófono. Acá hay otra consulta, doctor. Buenas noches, doctor. En ese sentido, ¿el fracaso terapéutico se debe en mayor porcentaje por los diferentes factores que dificultan una adecuada adherencia? Gracias, excelente ponencia. Listo, vemos que los factores para una no adherencia están, digamos, muy variables. Está desde el paciente, está desde la enfermedad, o sea, el paciente, digamos, que no es consciente del cumplimiento de las fechas. La enfermedad es una enfermedad que es una enfermedad que es muy traicionera, una enfermedad que no se le puede dar tregua porque empieza a reproducir ese tipo de células. El sistema de salud, pues al menos el sistema de salud de nosotros acá en Colombia, presenta algunas barreras de administración, de autorizaciones para que los pacientes no puedan cumplir ese tipo de fechas.
Los factores socioeconómicos, pues en algunos casos, como les comentaba en la presentación, hay pacientes que no tienen ni siquiera para el pasaje o son pacientes que, digamos, el dinero que tienen es para comer. También el tema de las reacciones adversas serían esos como los factores más primordiales para que los pacientes no sean adherentes. Entonces, la pregunta que me hacían ahora era como, ¿cuál es la recomendación? Mucha educación para que al menos lo que se pueda manejar por el paciente esté adecuado y el paciente pues pueda cumplir con esas fechas. Pero sí son esos los 5 factores que más pueden afectar el tema de, de no adherencia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por su respuesta. Vemos una mano levantada, por favor. Doctora Patricia, ¿podría activar su micrófono, por favor? Doctor, buenas noches. Verdaderamente nos ha dado una ilustración muy científica, ¿no? De la adherencia, del cumplimiento del tratamiento. Les comento, ¿no? Nosotros en nuestro hospital tenemos un problema bastante serio que lo venimos enfrentando año a año sin tener un apoyo de parte de gerencia de mejorar nuestra área de preparación de mezclas oncológicas, ¿no? Nos desmotiva esto, pero igual nosotros seguimos en la lucha. Nosotros en nuestro hospital tenemos cabinas de flujo laminar 2A, cosa de que nos ha limitado un poquito de poder preparar más turnos por más turnos y por otro lado tenemos una deficiencia de recursos humanos, ¿no? Entonces esto ha conllevado de que estamos cumpliendo con los tratamientos de los pacientes, pero hasta cierta cantidad y estamos difiriendo bastante los tratamientos de los pacientes, que con esta presentación verdaderamente nos ha dado ese problema tan serio de que estamos haciendo gastos innecesarios y el paciente no tiene respuesta, ¿no? Estamos tratando en lo posible de que para poder incluir a los pacientes que vienen por su cita, tratar de ajustar de que esos pacientes cada 21 días reciban su tratamiento, pero ya hemos rebasado la demanda que ya no podemos estar preparando. Bueno, ahorita estamos haciendo una gestión de tercerizar un ambiente fuera del hospital que tenga un ambiente adecuado para poder atender esa población que no la estamos programando, ¿no? Pero doctor, en este caso, lo ideal sería de que los pacientes que ya estamos programando, los programemos cada 21 días para evitar al máximo, ¿no? También disminuir que el efecto del medicamento no está siendo beneficioso para el paciente, ¿no? Que hay fracaso en realidad de la terapia. Eh, Les quería compartir eso porque es una vivencia que la estamos viviendo en mi hospital y verdaderamente eso nos tiene a nosotros los profesionales un poco limitados, sin respuestas y hemos presionado un poquito más a la gerencia, ¿no? Lamentablemente, en nuestra institución no somos unidades ejecutoras. Para solicitar el equipamiento, la verdad es que es bastante tedioso a nivel nacional. Sí está incluido dentro del plan, de los planes, pero la respuesta de parte de nivel central para la adquisición de estas cabinas de flujo laminar 2B realmente no están llegando. Igual, mi personal trata en lo posible de, lo mejor posible, de protegernos con otras barreras, ¿no? Como son las mascarillas y todo ello. Pero el tema es de que en nuestro ambiente está reciclando esos vapores, ¿no? Yo quería hacer este comentario porque todos creo que estamos involucrados en la atención de estos pacientes y para mí es bastante preocupante. No sé si usted, doctor, que nos ha hecho una exposición tan científica con resultados, nos pueda dar algunos alcances. Le agradezco por escucharme. Verdaderamente me siento bastante frustrada, ¿no? de la no respuesta de parte de mi gerencia. Disculpen que tenga que compartir esta situación tan penosa. Tranquila, tranquila, eso es algo que hemos discutido en algunos encuentros que hemos tenido acá con el profesor Daga y
diría yo que la principal dificultad que tienen es un tema de política pública porque no tienen una normatividad que exija muchas cosas. Por decir, en Colombia sí tenemos una normatividad que inclusive pues la hemos socializado mucho con el profesor Daga. Acá en Colombia, donde exige que sí o sí tiene que ser un químico farmacéutico el que prepare, tiene que tener una central de mezclas, tiene una lista de chequeo, y eso digamos que ha dado el criterio para que las sociedades se unan y se generen esas políticas públicas, y digamos que después de que se tenga una política pública, las instituciones sí o sí deben cumplir, garantizar de que se tengan los equipos adecuados, las infraestructuras adecuadas, el personal adecuado para poderle brindar, digamos, el tratamiento de mejor calidad a los pacientes, porque sabemos que la central de mezclas es una área de ecuación que es realmente compleja y hay que tener muy buen manejo de los equipos, de los sistemas de aire, de todo ese tipo de criterios para poder, digamos, adecuar un medicamento de calidad que lo va a recibir un paciente con un tratamiento oncológico. Entonces, digamos que si es lo que he venido hablando con el profesor Daga, desde que no se tenga pues una normativa específica, el personal administrativo y financiero de una clínica siempre trata de buscar, digamos, disminuir el gasto, y muchas veces lo haces como con el talento humano de tener como lo mínimo pues para poder dar cumplimiento en la menor calidad para ese tipo de pacientes. Así es, estimado doctor, así es. Es una gran problemática lo que manifestó la colega y es la realidad de muchas instituciones aquí en nuestro país. Eh, ya en la medida de lo posible se está trabajando una norma aquí en Perú para poder ya presentar a través del Colegio Químico Farmacéutico del Perú y puede ser elevado para que ya se pueda incluir dentro de las normativas nacionales, ¿no? Pero siempre nos basamos en las internacionales, pero como usted indica claramente, mientras no haya esta normativa nacional como ustedes lo tienen, no va a haber esa supervisión que pueda incluso amonestar, ¿no? A una institución que a veces, solo cuando hay una amonestación, la gerencia recién toma Ujú. conciencia y designa cierto presupuesto para implementar o corregir esas fallas, ¿no? Que, bueno, Así es. lamentablemente, como usted sabe muy bien, porque también, doctor, Alfarma eh, también tiene dentro de su catálogo, entiendo, aisladores, ¿verdad, doctor? ¿Nos puede comentar un poco de ello? Sí, sí, señor. Nosotros digamos que distribuimos solamente aisladores asépticos, es como esta fotico que viene acá. Entonces digamos que en algún momento se hizo pues como ese cambio entre cabinas B2 de seguridad biológica B2. Esto es como una tecnología canadiense, donde tiene un sistema ISO 5 dentro de la central, pues dentro del área de preparación, que garantiza pues como más esterilidad, más protección al personal, más protección al medio ambiente, protección al medicamento. Entonces digamos que las dos tecnologías son totalmente válidas, las cabinas de las B2 y este también. Entonces digamos que son como las tecnologías que se tienen. Perfecto, doctor. Perfecto. Gracias por compartirnos ello. Esperemos en un corto tiempo poder llegar a también tener ese tipo de equipos biomédicos. Doctor, y quería hacerle una última pregunta que han dejado aquí en el chat. Dicen, buenas noches, doctor. Es muy importante el tema de experiencia y conocimiento del personal de salud, en este caso en la aplicación de tratamientos vesicantes. La extravasación en un paciente provocará no volver a recibir el tratamiento, por lo tanto, provocaría la no adherencia. Exacto, exacto. Digamos que eso lo veíamos en la parte de toxicidades y de reacciones adversas. Entonces, si el paciente va a recibir un tratamiento con un medicamento vesicante, qué sé yo, de los que conozco, por ejemplo, la doxorubicina, y es uno de los casos que tenemos y presenta esa extravasación, o sea, no alcanza a terminar el tratamiento. Entonces, lo que se debe hacer en esos casos es buscar otra alternativa, otro tipo de tratamiento para ese tipo de pacientes. Pero la respuesta sí o sí es esa. Si se presenta una extravasación, definitivamente no podría entonces, digamos, ser adherente a ese tratamiento. Y era uno de los puntos que mencionaron a las diapositivas, las reacciones adversas y el manejo de ese tipo de toxicidades que son muy marcadas en ese tipo de medicamentos. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por
compartir sus conocimientos, sus experiencias y también por compartirnos tan brillante ponencia, como les mencioné, ya los que le hemos podido escuchar presencialmente y virtualmente, hemos podido ver la calidad de ponencia que usted nos brinda y toda la información que nos comparte. Por ello, doctor, quería, a ver un momento, por ello, doctor, ¿me puede confirmar si puede visualizar mi pantalla? Sí, sí, señor, se la ve. Perfecto, doctor. Doctor y gran amigo también Juan Camilo Hernández Ruiz, a nombre de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, le extendemos este certificado virtual por su calidad de ponente, por el webinar que nos acaba de compartir hoy, eh, titulado Impacto de la adherencia en tratamientos oncológicos, una mirada inicial, el cual se ha llevado, bueno, a cabo es hoy, lunes 27 de abril del 2026, con una duración de 2 horas académicas. Y esto es simbólico cuando ya nos encontremos ahora en agosto, estimado doctor, para el Congreso Internacional que vamos a realizar en la ciudad de Piura, y vamos a contar con su participación, pues le haremos entrega del certificado físico. Sí, doctor, muchísimas gracias. A nombre del presidente Rubino Acero Soto, de nuestra secretaria Joana Torpoco Díaz y también de todo el equipo del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria, nuevamente el agradecimiento hacia usted, doctor. Le pediría, por favor, unas últimas palabras para todos los participantes que hemos estado conectados virtualmente y escuchándole muy atentamente, por favor. Listo, ya como para concluir, pues nuevamente sí te voy a agradecer a vos. Siempre hemos tenido una muy buena relación desde que, digamos, estamos en estos ambientes académicos y eso ha permitido intercambiar mucho conocimiento y aprender demasiado de todo el conocimiento que vos tenés. Siempre abierto a poder brindar el conocimiento y, digamos, transmitir la información que uno ha venido recogiendo durante este tiempo de trabajo. Siempre, digamos, muy contento de contar con el apoyo de ustedes cuando lo hemos tenido. Si de pronto ustedes consideran que hay otro momento que se pueda tener otro tipo de encuentro virtual, también hay otros temas que son favorables. Y para este tema de adherencia, para cerrar, sí es muy importante que nosotros generemos mucha conciencia. Nosotros, inclusive como pacientes, cuando estemos en un tratamiento, no suspender inmediatamente, sino concluirlo hasta el final para poder tener el desenlace. Como trabajar desde el área de la salud, saber que cada una de las decisiones que nosotros tomamos puede afectar a un paciente, puede afectar un resultado clínico de una intención curativa, pasar a paliativa, por ejemplo. Entonces, sí generar conciencia y saber que cada una de las decisiones que nosotros tomamos deben ser con mucha responsabilidad, porque sabemos que son decisiones que pueden afectar a un paciente. Lo que les comentaba, el hecho de no preparar el medicamento porque el paciente llegó tarde o no tener una suficiencia de stock porque nos descuidamos, entonces ese tipo de respuestas o ese tipo de decisiones que nosotros tomamos pueden afectar mucho, digamos, no solamente a un paciente, sino al todo el núcleo de personas o la red de apoyo que está pues acompañándolos. Y muchas gracias, profesor, por la invitación y siempre pues como con la disposición de estar presente en estas actividades académicas. Perfecto, doctor. No, más bien gracias a usted nuevamente y gracias a todos los participantes que han permanecido allí conectados virtualmente. Muchas gracias, doctor Camilo. Que tenga usted muy buenas noches. Solo para, bueno, antes de concluir con este webinar, recalcar, ¿no?, de que vamos a estar realizando la Sociedad Peruana de Farmacia Hospitalaria este año, el 13º Congreso Peruano de Farmacia Hospitalaria y también en la primera convención de jefes de farmacia a nivel hospitalario. Este congreso lleva como título Farmacia Hospitalaria 5.0. Vamos a centrarnos en la inteligencia artificial, en la evidencia y en la humanidad en acción. Este congreso internacional se va a llevar a cabo entre los días 27, 28 y 29 de agosto de este año en la ciudad de Piura. Igual, para mayor información o incluso si quieren ya inscribirse, pueden contactarse con este número que está apareciendo en la pantalla, el 932070403. Pueden también ingresar a nuestra página web www.sociedadspfh.com.p
o también al correo que está apareciendo en la presentación, informes@spfh.org.pe. Muy bien, igual les compartimos nuestras redes para que ustedes puedan seguirnos y a la vez también estar allí actualizados sobre las diversas informaciones que compartimos, los webinars, los congresos, los diversos cursos que vamos a estar desarrollando. Y para adelantar, en junio también vamos a estar desarrollando un curso internacional de oncohematología y como les mencioné, en agosto vamos a estar desarrollando este congreso presencial en la ciudad de Piura. Muy bien, sin más que mencionar, les agradezco nuevamente a cada uno de ustedes por recibir este webinar desde Colombia. Muchas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Pues, gracias. Muchas gracias, Doctor, maestro de maestros. una consulta, lo que va a haber en el mes de junio, ¿en qué fecha va a ser? Ah, perdón. Disculpe, ¿me hablaba? Sí, la actividad que se va a realizar en el mes de junio de oncohematología, creo era. ¿En qué fecha se van a realizar? Sí, va a ser. Sí, estamos ya realizando la programación. Va a ser un curso internacional virtual que se va a desarrollar en la última semana de junio. Ya Ah, cuando tengamos ya concluido el programa, vamos a compartirlo en todas las redes. ¿Sí? No se preocupe, ahí lo vamos a compartir. sí, Más para bien, gracias programar por el nuestros interés. turnos, doctor, sobre todo por eso. Gracias. Listo, muchas gracias, gracias. Ahí le vamos a estar avisando. Muchas gracias. Que tenga